Diálogo con Jorge Zelaya. Buenos días, nos da una vez más un gran gusto estar con ustedes aquí en el Diálogo. El Registro Nacional de las Personas habilitó un sitio web, así como una aplicación telefónica para que los hondureños mayores de 18 años o quienes están por cumplirlo pudiesen realizar un preregistro para poder obtener la nueva tarjeta de identidad. Dicho preregistro online culminó el pasado 15 de abril. Sin embargo, ante la crisis sanitaria que se vive en el mundo, por esto del COVID-19, obviamente Honduras no es la excepción. La plataforma estará disponible mientras dure la emergencia del coronavirus para evitar que los expertos del Registro Nacional de las Personas registren de forma presencial. Una vez que termine esta emergencia, las personas que hicieron el preidentificación solo tendrán pendientes un trámite más: la toma de su fotografía y la firma. Hoy nos acompaña vía Sky el comisionado presidente de esta institución, el ingeniero Rolando Catán, para conversar con nosotros y así conocer cuáles serán las nuevas medidas a tomar para el nuevo documento de identificación. Y lógicamente, si usted tiene alguna duda en este momento, puede plantearla y con mucho gusto el ingeniero Catán va a responderla. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Es un placer, por supuesto, siempre que está aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Para mí es un gusto siempre compartir con toda la audiencia y los televidentes de BTV y estar en diálogos en este segmento tan variado que presentas. Efectivamente, nosotros recibimos el mandato de depurar una base de datos, de construir el sistema de identificación nacional y trabajar por la emisión de un nuevo documento nacional de identificación. En función de ello, hemos desarrollado una primera etapa que consiste en la validación de todos los datos de los ciudadanos que tenemos almacenados ya en la base de datos del Registro Nacional de las Personas, más la captura de los datos nuevos que se pedirán para la construcción del sistema de identificación nacional antes de iniciar el trabajo en campo en el enrolamiento. Es obvio que la crisis impacta en diferentes áreas. Nuestro trabajo no es la excepción. El enrolamiento en campo supone la convocatoria masiva de personas. Entonces tenemos que esperar a que termine la emergencia, pero el hecho que tengamos que esperar, eso no significa que no podamos hacer avances importantes. Nosotros estamos uniendo la base de datos de identificación, que es la fuente de la tarjeta de identidad, con la base de datos del registro civil, que es la fuente de la partida de nacimiento. Así habíamos estado por muchos años con dos bases de datos que ocasionaba a muchos compatriotas innumerables problemas, diferencias entre esas bases de datos, que luego se daban cuenta cuando iban a registrar algún acto vital, cuando estaban teniendo un matrimonio, divorcio, haciéndose acreedores, digamos, de una herencia, y entonces estaban haciendo trámites de defunción y se daban cuenta que su nombre aparecía, por ejemplo, con S en la base de datos de registro civil y con Z en la base de datos de identificación. El preregistro es muy importante porque nos permite darnos cuenta de quiénes son aquellos hondureños que presentan esas inconsistencias y que las podamos ir resolviendo en este periodo de cuarentena junto con oficiales especializados en el Registro Nacional de las Personas y la compañía del despliegue de los registradores a nivel nacional. Ya se está creando todo un protocolo para dar esa atención a los resultados que ya tenemos. Por otra parte, le permitirá al ciudadano ahorrarse ese tiempo
en el momento del enrolamiento. En lugar de estar frente a una unidad y un ejecutivo del Registro Nacional de las Personas, esperando en una fila de que le estén haciendo un cuestionario a los ciudadanos, las personas irán únicamente a tomarse la fotografía y la huella ya con sus datos hechos. Aquellos que no hagan el preregistro en línea podrán llenar toda esa información de forma presencial, pero tendrán que esperar a que todos los que no lo llenaron estén en unas unidades especializadas en donde estaremos capturando la información. Entonces yo le aconsejo a todos los hondureños que hagan ese preregistro, y eso les permitirá ahorrar un tiempo de forma individual a la hora de hacer el proceso de enrolamiento. Para nosotros como proyecto, si cada proceso de preregistro tiene, digamos, un promedio de tiempo de 8 minutos y tenemos 1 millón de personas que se preregistren, que tienen acceso a internet y a un dispositivo para poder hacerlo, estamos hablando de que tendremos 8 millones de minutos que estaremos salvando de tiempo para el proceso del enrolamiento, además de darnos cuenta de las inconsistencias. Ya nos vamos acercando a la meta, hemos rebasado con la primera fecha de cierre en más de 500,000 de preregistros. Vemos un porcentaje importante de inconsistencias, hay un 3% de inconsistencias, son muchos casos y estamos ya trabajando en ello, Jorge. Ingeniero, bueno, hablaba y era una pregunta que tenía ahí de seguido, que cuántos compatriotas habían preregistrado en línea. Usted habla de un poco más de 500,000 en este momento, sí, en el corte que hicieron. ¿Y cuándo podría ser la fecha para la nueva emisión de tarjeta de identidad? Si tomamos en cuenta que el próximo año, en el mes de marzo, en septiembre se convoca a proceso de elecciones internas primero y luego en noviembre del próximo año de elecciones generales, y se ha dicho que probablemente para el mismo proceso interno ya tengamos esta nueva documentación, ingeniero. Todo nuestro cronograma apuntaba milimétricamente a estar listos para el proceso de las elecciones internas. Y seguimos con esa idea en el cronograma, pero expectantes a ver qué afectaciones estamos teniendo con la emergencia nacional en el proceso de la nueva tarjeta. Hay algunos temas importantes que se han visto afectados. Los kits, por ejemplo, que fueron adquiridos en una licitación internacional y que son comprados directamente al proveedor, y que muchas de sus partes vienen de China y de estos países asiáticos que están en el repunte de la tecnología, han tenido problemas en la cadena de logística, y entonces eso les ocasiona ciertos retrasos. Luego tenemos también un retraso importante, no estamos en campo, ya para este mes debimos de haber estado en campo atendiendo a todos los hondureños. Tendremos que esperar o tener certidumbre en el calendario para poder replantear un nuevo cronograma y seguir con la misión constitucional que tenemos. Esta empresa, la Oracle, entiendo, era la encargada de resguardar los datos de los más de 8 millones de compatriotas. ¿Y cómo está actualmente la alianza con la empresa, ingeniero? Muy bien, hemos estado trabajando básicamente en 4 pilares fundamentales con Oracle. La primera es el establecimiento de una nueva arquitectura de datos. Esto, por ejemplo, ya el preregistro va directamente a la información que está en los servidores que tenemos ahora en el cloud. La segunda parte es precisamente la infraestructura de servidores, las conexiones, etcétera, para hacerlas más ágiles. La tercera es el desarrollo de
un nuevo sistema de registro civil, el software que usa para el día a día el Registro Nacional de las Personas. Y la cuarta es todo un sistema de seguridad y monitoreo de información. Vamos poco a poco, hay otros productos, por ejemplo, ahora vamos a entrar próximamente considerando la emergencia, pero son las facilidades que nos deja con algo que se llama un chatbot. Es una forma de que podamos tener inteligencia artificial para contestar las preguntas que los ciudadanos puedan tener. Van a entrar a nuestras redes sociales y así como cuando usted entra a un banco y empieza a escribir y le empieza a contestar el sistema y le empieza a dar una guía, pues eso va a estar implementado ya próximamente. Y estamos trabajando también, digamos, en una línea de conocimiento para todo el personal que trabaja directamente en el proyecto de Oracle. Ahora, adicionalmente a eso, tenemos relación con diferentes proveedores. Oracle ve la parte de la base de datos, la infraestructura. Luego tenemos Planson Internacional, que es una compañía que salió favorecida de la licitación que se hizo con el PNUD, que son los encargados de proveer los kits de enrolamiento, que es donde está la cámara, la fotografía, etc. Luego el software biométrico, que ya también hemos avanzado en la renovación y en la adquisición para cada uno de los kits, que es donde las personas van a poder validar su huella y van a poder registrarse en este sistema que nos permitirá interoperar de una forma muchísimo más sencilla con todas las instituciones públicas y privadas y que servirá de base para el gobierno digital. Ingeniero Catán, mire, aquí de Houston tenemos una consulta. Marlene Hércules Franco dice: necesitamos poder obtener literales en los consulados. En Houston mi papá no puede retirarse de trabajar, le piden literal, no se puede viajar y las actas salen incompletas. ¿Qué pasa?, se pregunta Marlene Hércules. Bueno, si el acta de nacimiento le sale incompleta, ella la puede sacar desde el app. Recordemos que fuimos la primera institución en sacar un documento digital, que desde el app usted puede, con la tarjeta de identidad o leyendo el pasaporte también, puede obtener la partida de nacimiento. Si los consulados dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí habría que hacer la pregunta de cuándo van a poder abrir y entrar en funciones. Un consulado puede generar una solicitud de la literal, porque una partida literal es muy especial, es una transcripción literal, como se llama el documento, del libro. Entonces están los libros de los registradores de hace algunos años, y que tenemos libros desde que se instauró a finales del siglo XIX el registro civil en Honduras. Entonces la literal hace una transcripción de ese libro. Es un trabajo que se debe hacer físicamente en Honduras, porque esa transcripción literal después va autenticada por la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas y con la firma de quien lo presida en el momento. Nosotros estamos trabajando con la Unión Europea, y esto es muy importante, en una planificación estratégica institucional a 5 años. En esa planificación estratégica institucional contemplamos la digitalización de los libros. Cuando podamos sacar toda esa información que tenemos en libros y poderlas mostrar digitalmente en un sistema, vamos a poder solucionar esos problemas de distancia y de tiempo que nos generaba tener la literal, porque usted va a poder tener acceso directamente al libro de forma digital. Eso no se hace en un día, es la segunda fase. La primera fase es primero un documento, la segunda fase
parte por la digitalización, pero ya vamos a tener toda esa arquitectura y ese músculo para poder soportar esa información y esos datos cuando estén en línea. A la ciudadana que pregunta, yo le sugiero también que nos escriba un correo a respuesta@rnp.hn. En ese correo estamos dando un servicio al cliente de forma inmediata, que nos escriba en nuestras redes sociales para poder tener el contacto de ella en especial y poderle ayudar con su trámite mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ingeniero Fernando de San Pedro Sula dice, quise registrarme en línea, pero aparezco como que estoy muerto. ¿Qué debo de hacer? Bueno, este ciudadano está dentro de este 3% que hablaba de inconsistencias que estamos teniendo. Qué bueno que se preregistró, porque nos permite darnos cuenta y trabajar en ese proceso. En algún momento de la historia del Registro Nacional de las Personas, para eliminar el subregistro de defunciones, que es lo que hace que después aparezcan personas fallecidas en el Censo Nacional Electoral, y se hizo un trabajo de que si los nombres eran iguales a personas fallecidas, etcétera, mediante el sistema le cambiaban el estatus. Eso fue un error porque sucedió esto. Le cambiaron el estatus de vida a muchos hondureños que aparecen como que están muertos y realmente están vivos en la base de datos. Aparecen que están muertos en la base de datos y realmente están vivos. Así que el sistema seguramente le pidió su correo electrónico y su número de teléfono. Ya tenemos el equipo correspondiente para hacer esas correcciones en la base de datos, y ese es uno de los objetivos. Los ciudadanos no deben de sentir preocupación, sí diligencia, cuando vean este tipo de problemas. Para eso es que hemos hecho el preregistro, para darnos cuenta, tanto los ciudadanos como nosotros, de cuáles han sido los problemas y poder dar un seguimiento personalizado a cada uno de los casos. Bueno, voy a aprovechar, ingeniero, y antes de tener, porque hay muchísimas consultas, pero no quisiera que se me fuera. Y le decía anoche a mi esposa, no, mira, amor, yo le voy a preguntar. Y me decía, no, mira, no le preguntes, porque eso, pero tengo que hacerlo porque sé que también este es un problema que atraviesa mucha gente. Mi hijo, que se casó ahorita en enero, fue como en los primeros días de enero a sacar la partida de nacimiento y le salen inconsistencias en el sentido, primero le habían dicho que no aparecían los abuelos, o sea, mis papás, como que eran hondureños. Después le dicen que no, que es que se mojó el libro en donde estaban los... Total, que a esta altura no tiene aún la partida de nacimiento. Y ese caso, uno que es así medianamente conocido, yo con toda sinceridad, y bien sabe usted, no le habíamos molestado, pero ha ido mi esposa, hemos ido a hacer los trámites normal. En estos casos, ¿qué es verdaderamente lo que ocurre? Y como estoy seguro que a mucha gente le está pasando, ¿cómo poder solucionar con la prontitud que realmente se necesitaría en un caso como estos, ingeniero? Mire, contemos... Debo de remontarme a la historia del Registro Nacional de las Personas, que empieza una institución que comienza a finales del siglo XIX y que empieza haciendo los registros en libros. Entonces, si usted quiere buscar los datos de una persona que nació en 1930, tenía que ir a un libro donde un registrador en cada una de las diferentes municipalidades de Honduras había registrado los nacimientos. Así se operaba en el pasado un nacimiento. Esto duró hasta 1984, cuando se decide cambiar el registro civil municipal y centralizarlo en una institución que era el Tribunal Supremo Electoral. Cuando se crea el Tribunal Supremo Electoral en 1984,
84, se juntan todos los registros civiles municipales. Y luego, cuando se hace la nueva tarjeta de identidad, ya en los 90s, en los 80 primero el tribunal, cuando se hace en los 90s la nueva tarjeta de identidad, se crea una nueva base de datos para empezar a pedir y automatizar los datos de los hondureños. Entonces, antes, y esto sucede mucho con también, por ejemplo, el preregistro hace algunas preguntas de seguridad, el segundo apellido de la madre, el segundo apellido del padre, y mucha gente tiene problemas en cómo está escrito el apellido, porque antes la vinculación de los árboles genealógicos era una cuestión manual. Cuando se llegaba a inscribir a un menor, se decía de forma manual cuáles eran los nombres de sus padres y cuáles eran los nombres de sus abuelos, y entonces no había una vinculación automática. No es como ahora usted llega, da el nombre del menor y solo da las identidades de padre y madre, y automáticamente el sistema hace la carga y la relación de consanguinidad y del árbol genealógico. Antes eran procesos manuales. Por eso nosotros, bueno, en esos casos, si el libro se ha perdido, es necesario o se ha dañado con el tiempo. En más de 100 años muchos libros han sufrido problemas, por eso es muy importante trabajar en la digitalización que hemos estado diciendo. Y es un proyecto que ya inició, es importante mencionarlo. Estamos trabajando con USAID, con el apoyo de USAID y con el apoyo de la firma Deloitte, la firma auditora de Deloitte, en la digitalización por departamentos. Entonces hemos iniciado ya con la digitalización de los libros de Gracias a Dios. Por ahí hemos iniciado. Ahora, en el caso específico que usted me menciona, pues se necesita hacer una rectificación de oficio para poder hacer la rectificación en el libro de la inscripción y que se regularicen los datos de los padres. Pero estoy a la orden, igual como le dije a la ciudadana que nos escribió de Estados Unidos, que estábamos para atender de forma personalizada. El registro pues ha buscado eso, son muchos los problemas que teníamos y necesitamos ir trabajando de forma personalizada. Lo que sí hemos logrado es sacar una mora desde el 2015, ya digamos todos los trámites que se encuentran en Secretaría General son de este año, así que bueno, le ayudaremos. Ingeniero, bueno, Rodolfo Cárcamo, en cuanto a la rectificación, dice, ¿qué culpa tiene uno que se haya dañado o se haya perdido el libro? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, me imagino que tiene una situación muy similar. Ahí, ¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿La rectificación tiene algún tiempo prudencial por la inmediatez en cuanto a que tal vez necesita su documento la persona con alguna urgencia, ingeniero? Sí, la rectificación y muchas situaciones tienen algunos tiempos estipulados y margen de ley, porque también debemos de saber que estos procesos son procesos de seguridad nacional, que debemos de combatir, por ejemplo, otros problemas que pueden ser la usurpación, que alguien quiera hacerse hondureño diciendo de que el libro donde fue inscrito no existe. Entonces hay diferentes controles para poder para evitar que cualquiera llegue y diga, sí, yo soy hondureño, yo nací aquí mi libro, el libro donde estaba mi registro se perdió, denme por favor una identidad hondureña. ¿Me explico? Entonces por eso a veces los trámites empiezan a ser un poco complejos en la necesidad de testigos, en la necesidad de presentar algunas pruebas y evidencias y tiempo. Pero igual invito a este ciudadano a que nos escriba al correo electrónico que hemos mencionado. También tenemos un correo que se llama denuncias@rnp.hn. Denuncias,
denuncias@rnp.hn. Perfecto. Hay un equipo de personas trabajando este correo electrónico, este flujo de información, un equipo de abogados que le da trámite a cada uno de los diferentes problemas registrales que tienen los ciudadanos y que les ayudan a enlazarse con la red de nuestro registrador. No tiene culpa el ciudadano de que los libros no hayan sido resguardados o digitalizados en el pasado. Lo que sí podemos garantizarle al ciudadano que nos hacía la consulta es que después de nuestra gestión, y cuando digo nuestra gestión hablo de toda la comisión permanente que estamos trabajando, vamos a dejar todos esos problemas resueltos de una sola vez con la normalización de estas dos bases de datos de registro civil e identificación y con la digitalización de los diferentes libros para evitar los contratiempos que el papel llevaba. Bien, más consultas en este momento. Colocamos también por favor en pantalla para que el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Rolando Catán, pueda en este momento evacuarla. ¿Cómo puedo hacer, dice, para solicitar mi nueva, tarjeta de identidad? Se puede, usted dijo el otro día, ingeniero, aquí mismo con nosotros, en hora del mediodía, que estaba ampliado. ¿No hay un tiempo prudencial que usted pueda decir en este momento va a finalizar en tal fecha el preregistro en línea? No, el preregistro en línea estará disponible hasta que nosotros iniciemos el trabajo en campo. Es muy importante, habrán espacios en donde irá la gente que sea preregistrado. Los que no se preregistren, llegaremos de todos modos a las diferentes comunidades de Honduras con las unidades móviles. Es importante que lo hagan ya, que lo hagan pronto, y eso les permitirá ser atendidos de una forma más ágil. No tendrán que todas esas preguntas que son necesarias para que sirvan de base para el nuevo documento de identificación nacional, en lugar de hacerlas en una oficina con una persona enfrente, pues la puede contestar cada persona que pueda desde la comunidad de su casa. Estamos haciendo gestiones para que la navegación sea gratuita en este sitio, y eso nos permita poder ayudar a más hondureños a que tengan una mejor experiencia a la hora del proceso de enrolamiento con un preregistro en línea anterior. Ingeniero, nos va a permitir por favor una breve pausa. Estamos conversando con el ingeniero Rolando Catán, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Dudas que son muchas, por supuesto, de la ciudadanía para que puedan ser evacuadas en este momento con el presidente, porque hasta el pasado 15 de abril se había habilitado para que en el sitio web la gente pudiese hacer la aplicación en cuanto a un preregistro online. Sin embargo, por la situación que se está viviendo en el mundo y en nuestro país particularmente, esta plataforma está disponible. Pero hay muchísimas dudas que pueden ser despejadas en este momento por el comisionado presidente, el ingeniero Rolando Catán. Una breve pausa. Quédense con nosotros, tendremos por supuesto sus inquietudes, se las trasladamos al presidente del Registro Nacional de las Personas. Gracias por acompañarnos, la gente tanto dentro como fuera de nuestro país que están conectadas a través del Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, quienes nos siguen en las estaciones de radio 92.5 para la zona central y la zona norte, y con nuestra frecuencia abierta de televisión para Honduras y el mundo. Pausa breve y regresamos con el ingeniero Rolando Catán. De identidad. Ingeniero. Bueno, hay que tener conciencia de que hay dos temas fundamentales en esa pregunta. Una es el documento físico y la otra es la base de datos que constituye el nuevo Censo Nacional Electoral. Yo quisiera
asegurar y decirle, porque así hemos estado trabajando desde la Comisión Permanente, en que independientemente de que tengamos el escenario más catastrófico en nuestro país, lastimosamente esos escenarios catastróficos son inviables, vamos a tener un nuevo censo nacional electoral depurado para las elecciones primarias. Con toda seguridad vamos a poder tener tanto una nueva tarjeta como un nuevo censo nacional electoral para las elecciones generales. Para ver al final, y que hay muchas formas de cómo el ciudadano puede interactuar con su identificación, y que son todos esos aspectos los que tenemos que evaluar y trabajar con la clase política, con el Congreso Nacional de la República, con los concejales del Consejo Nacional Electoral y con los magistrados del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral. Bueno, Nelson Casco Hernández López desde Minnesota, Estados Unidos, y una pregunta aquí de Ever Mejía Zavala. Dice, ¿qué garantiza? Bueno, que los órganos que piden donar cuando las personas mueren no van a ser mercantilizados. ¿Qué sistema de seguridad garantiza la no clonación de las identidades? ¿Cómo se garantiza la transparencia del uso de los recursos asignados al Registro Nacional de las Personas? ¿Y cuáles son los parámetros que utiliza el RNP para la contratación de proveedores de equipo y de servicios de identidad, ingeniero? Bueno, excelentes preguntas todas. Voy a empezar con la de donación. Después de la donación de órganos fue... y cuando las personas... ¿Qué sistemas de seguridad garantizan la no clonación de las identidades? Sí. Ok, perfecto. Entonces, empecemos por orden. Están muy buenas todas las preguntas. La primera es sobre la donación. Sí. Nos han pedido, y sobre todo la Comisión de Salud del Congreso Nacional en la legislación, que podamos identificar a aquellas personas que estén dispuestas al fallecer a donar sus órganos. Esta voluntad es específica para los órganos con los que Honduras hace trasplantes. En este momento en Honduras hay dos trasplantes, dos órganos que son posible trasplantarlos de forma quirúrgica. La córnea en el ojo y el riñón. Y esto es una voluntad explícita de cada ciudadano, explícita porque quedará en su documento de identificación nacional una seña de que esa persona es donante de órganos, y que al momento de fallecer en una emergencia su órgano puede ser considerado a una donación. Y esto es absolutamente voluntario, pero quiero decir que con los datos que hemos tenido en el preregistro, alrededor del 30% de la población está dispuesta a hacer esa donación, cosa que vemos muy bien, porque cada donación de un órgano es salvar una vida. Así que bueno, nosotros estamos trabajando muy de cerca con la comisión del Congreso que dirige el doctor Denis Castro Bobadilla, y él podrá extenderse más en los aspectos relativos a la sanidad. Nosotros vamos a garantizar la confidencialidad de esa información y que mediante la tarjeta de identidad un hospital pueda hacer esa verificación de esa voluntad explícita de los hondureños. El que no quiera, el que por una cuestión de sus creencias, etcétera, también está en la absoluta libertad y tranquilidad de decir: yo no quiero ser donante de órganos. Por eso lo hemos hecho de forma masiva la pregunta. ¿Cómo las tarjetas, cómo se evita el sistema de seguridad para evitar que los documentos sean clonados? Cuando usted saca una partida de nacimiento desde el app del Registro Nacional de las Personas, que se llama SINRNP,
la partida de nacimiento sale con un código QR. Ese código QR usted al escanearlo, al validarlo, le muestra la copia fiel del documento que tenemos nosotros almacenado en la base de datos. El nuevo documento de identificación nacional tendrá esos códigos QR que permitirán que el documento que nos está mostrando mostrarlo de idéntica forma en la base de datos. Ahora hemos iniciado un proceso que anunciaremos en su momento para poder ayudar a las personas que han perdido su tarjeta de identidad en esta crisis y que por la crisis no tenemos abierta la fábrica de tarjetas actuales, y vamos a entregar algún respaldo con la posibilidad de conectarse directamente a la base de datos y que los ciudadanos puedan ver la información que está almacenada en la base de datos. Por eso es importante estos sistemas modernos, porque al final las medidas de seguridad y el papel se vuelven menos seguras. Obviamente tendremos medidas de seguridad en las tarjetas, hologramas, guilage, microtextos, fotografías en impresión láser, un material de policarbonato, o sea, muchas medidas tendrá el nuevo documento de identificación nacional, al igual que los papeles de seguridad que utilizamos en el Registro Nacional de las Personas, pero adicional a todo eso podremos ver la copia fiel en la base de datos mediante el escaneo del documento. Luego nos preguntaron sobre la transparencia de los recursos. En términos generales, todo el proyecto, todos los fondos del proyecto, los 50 millones de dólares que hemos dicho que cuesta el enrolamiento, lo que hemos gastado ya en la parte de la adquisición de los sistemas, todo es manejado y operado directamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y además, todo esto debemos de presentar con forma regular informes a la Junta del proyecto, que está integrada por la Secretaría de Finanzas, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el Banco Centroamericano de Integración Económica y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y eso me ayuda a contestar la cuarta pregunta, que era sobre los contratos de las adquisiciones. Todos los procesos que hemos hecho han sido mediante los procedimientos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y las adquisiciones se han lanzado de forma pública en la página del PNUD y de la misma forma en las plataformas que tiene el Programa de las Naciones Unidas en Dinamarca. Por eso es que nosotros fuimos a Dinamarca como veedores, hicimos un informe a la población cuando vimos los procesos de estas licitaciones. Y luego el personal que estará trabajando en el proyecto Identifícate también es contratado y pagado por el Programa de las Naciones Unidas, son funcionarios del PNUD, y el procedimiento de contratación pasó por una subcontratación que hizo el PNUD a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en donde se les hizo pruebas de aptitud, actitud, conocimiento, para poder ser parte del proyecto Identifica. Perfecto. Otras consultas antes de concluir la entrevista con el ingeniero Rolando Catán, comisionado del registro, presidente del Registro Nacional de las Personas. ¿Quién hace preregistro? Dice, el sistema no me lo permitió, no me dejó pasar y no me dio opción después de una pregunta de seguridad ilógica. El segundo apellido de mi madre, ella no tiene segundo apellido. ¿Qué hago, ingeniero? Mire, yo le aconsejo a esa persona que saque desde el app su partida de nacimiento. Escanea y al ver la partida de nacimiento que vea qué dato es el que está guardado en el campo de segundo apellido. Si el sistema se lo está pidiendo como pregunta de seguridad, es porque hay un dato almacenado ahí, que lo vea en su partida de nacimiento y que pruebe poner ese dato que le sirve. Y luego también les he compartido el correo respuesta@rnp. También puede escribirnos a ese correo para que nuestro equipo de respuesta del Registro Nacional de las Personas pueda atenderle
de manera personalizada. Otra pregunta aprovechando al comisionado presidente en este momento que formulamos de nuestros amigos televidentes y radioescuchas. ¿Cómo puedo comprobar que hice correctamente mi preregistro? El preregistro no permite cambiar nada. El usuario tiene que decir sí a todo para continuar. Esa es muy buena pregunta. Miren, nosotros no podemos generar un sistema en el que cada quien pueda venir y modificar los datos oficiales guardados en el sistema del Registro Nacional de las Personas. Pero por eso hemos hecho esta etapa para que el ciudadano pueda verificar y decir, mire, aquí está mal escrito mi nombre, o aquí está mal puesta mi dirección, por ejemplo. Entonces, en el proceso de enrolamiento hay algunos campos, como la dirección, que se van a poder modificar. El preregistro, y es algo que no habíamos mencionado, pide la clave de energía eléctrica, el número de contador. Ese número de contador sirve como una referencia domiciliaria. Nosotros no somos la compañía de energía eléctrica. A nosotros lo que nos sirve es que cuando ustedes ponen el número de contador, independientemente de quién sea el dueño de la casa donde usted vive, o a nombre de quién está el contador, usted pone el contador y es una forma de decir yo vivo aquí, porque los contadores están geolocalizados. Entonces eso nos permite poder tener una mejor dirección. Aquellas personas que ponen el contador de la casa donde viven no tienen problemas en su domicilio. Los que no lo ponen, les aparece el domicilio que tenían registrado en la base de datos del Registro Nacional de las Personas, que pudo ser un domicilio de hace 18 años, de hace 20 años. Entonces, esas personas no se les permite cambiar el domicilio porque la idea es mostrar y regularizar la información, ver las inconsistencias, pero después en el enrolamiento, en donde estarán diferentes funcionarios del PNUD y del proyecto Identifícate, con la respectiva veeduría, las personas pueden hacer la regularización de su domicilio si estuviese mal en la base de datos, pero es algo que ya lo saben y lo pueden dar por sentado y después ir a modificarlo. Recordemos que en el pasado simplemente le daban la tarjeta de identidad y usted no sabía, y por ahí leía después del Censo Nacional Electoral y le decían a dónde tenía que ir a votar y punto. Ahora lo que estamos nosotros es mostrando la información que tenemos. Perfecto. ¿Otras consultas? Perdón, ingeniero, disculpe que le... ok, ya había concluido. No. Ya había concluido. Otras consultas por lo de Claro TV. Si yo no tengo esa capacidad de pago y quiero suspender el servicio, pero el contrato sigue vigente, ¿qué puedo hacer? Perdón, ese es otro asunto. Buenos días, pregunta desde San Pedro Sula. ¿Qué va a pasar con las personas que entramos a la plataforma pero encontramos problemas? En mi caso, cuando se me preguntó sobre el apellido de mi padre, el sistema indicó que era incorrecto. Dice, pero mis hermanos sí lo pudieron hacer. Sí, ese es el caso que le contaba. Antes los registros de los padres se hacían de forma manual e individualizada para cada ciudadano. No existía esa manera de ligar. Entonces a este ciudadano le aconsejo lo mismo, que escanee su tarjeta de identidad desde el app del Registro Nacional de las Personas, que descargue la partida de nacimiento y que vea en la partida de nacimiento cuál es el segundo apellido de su padre para poder hacer el registro. Esto con total seguridad está escrito de forma incorrecta y sí está correcta en la de los hermanos, como lo pudo decir, pero es un tema que se solucionará de forma fácil. Y si no, que por favor que nos escriba a respuesta@rnp.hn para que le podamos atender y ayudar al... Si no puede, después de haber hecho lo de la partida de nacimiento. Claro, el procedimiento ahí. Bueno, aprovechemos 2-3 preguntas en forma simultánea, por favor, con el ingeniero Catán, el presidente del comisionado del Registro Nacional de las Personas. Hola, soy Brenda, quiero renovar mi identidad, pero yo vivo en Omoa. Me dijeron que tengo que ir a Tegucigalpa para que me la renoven allá.
Otra consulta, por favor, y va a contestar el ingeniero. Buenos días, ¿cuáles son los pasos a seguir para registrarse? Gracias. Bueno, eso allí se lo da en el mismo sistema. Otra consulta para el ingeniero. Buenos días, quiero saber si con el proceso de enrolamiento me pueden dar una contraseña. Es que extravié mi identidad o tengo que solicitar una nueva. Otra consulta, mis familiares no se pueden preregistrar porque hay problemas, dicen. ¿Qué debemos hacer, ingeniero? Bueno, en el tema de las renovaciones, la persona que nos escribía desde Omoa, en ese caso, digamos, ahorita nosotros estamos cerrados como parte de toda la emergencia, puede hacer la solicitud y como dije, estamos trabajando en una forma y esto va para la persona que también extravió su identidad. Estamos trabajando en una forma de poder dar una constancia. Ya hemos tenido un acercamiento con la IVA, que por lo general son los bancos los que están pidiendo la tarjeta de identidad para que pueda ser válido una interoperabilidad con el Registro Nacional de las Personas a partir de una especie de contraseña. No es una contraseña, es una constancia de la información que está en la base de datos que va a poder ser verificada por las instituciones del sistema financiero y que eso nos permitirá poder darle una autentificación a los ciudadanos para que puedan realizar sus trámites en este proceso de emergencia. Cuando la emergencia termine y podamos circular libremente, pues también nuestro personal que podrá circular libremente y empezaremos ya en las tareas cotidianas, abriremos la fábrica y sacaremos todas las tarjetas de identificación. Ahorita el problema es que el correo nacional, por ejemplo, está cerrado y no tenemos cómo enviar a las diferentes municipalidades los documentos desde la zona central, pero los trámites registrales sí estamos haciendo digamos, algún tipo de atención cuando lo podemos. Yo le aconsejo que para su duda concreta o si necesita auxilio, escriba a el correo denuncias@rnp.hn. Y aquí quiero hacer una diferencia. En denuncias@rnp.hn es el correo que habíamos manejado siempre en el Registro Nacional de las Personas para la atención de todos los casos registrales. Y creamos también el correo respuesta@rnp para @rnp.hn para la atención de los casos de identificación. En respuesta@rnp.hn hay un equipo de servicio al cliente que está pronto a responder y en denuncias@rnp.hn hay un equipo de abogados. Entonces ahí pongo a disposición de la población esos dos correos para que puedan escribir y hacer sus consultas. También en nuestras redes sociales, si nos escriben a través de nuestras redes sociales, hay un equipo de respuesta que lee la inquietud del ciudadano y le ayuda a solucionarlo. Los pasos para registrarse, entren a www.rnp.hn, esa es la página del registro y eso los redirige a la página donde estamos haciendo el formulario para el preregistro, o desde la aplicación SINRNP hay un botón para preregistrarse y que automáticamente los lleva al preregistro. La persona que dijo que había problemas, a veces tenemos diferentes problemas por diferentes causas, caídas dependemos de la conexión de internet de todos los hondureños y el sistema de internet y conexiones en el país. Pero la plataforma siempre ha estado arriba y hemos estado monitoreando y como ustedes pueden ver hay un montón de gente que ha participado en el programa que ya se ha preregistrado. Así que yo le diría a esta persona que pruebe nuevamente para que pueda registrarse y tener las ventajas que eso conlleva. Ingeniero, última consulta y la teníamos planteada, pero Marlene Sandoval nos lo recuerda. Hace unos días se comenzó a especular sobre incrementos a empleados dentro de la institución. Incluso hubo una nota círculo que usted había mandado a la ministra de Finanzas solicitando ajustes salariales para algunos funcionarios. ¿Qué hay de todo ello? En febrero nosotros estábamos haciendo los ajustes necesarios
para el presupuesto del próximo año. Recordemos que el presupuesto general de la República se aprobaba en forma regular, digamos, a finales del año, pero se empieza a trabajar desde el principio de año. Y nosotros en esa nota estábamos moviendo el presupuesto de esas áreas de forma específica. Los aumentos, si ustedes conocen bien lo que es una nota del aumento, están dados a las personas. Y nosotros ahí especificamos muy bien que es el aumento a el presupuesto de las áreas que se mencionan ahí, de Secretaría General y de Legal. Y para darle un ejemplo muy concreto y que si alguna persona diligente puede verlo. Esa nota, por ejemplo, manejaba el subsecretario. Actualmente en la institución no hay nadie que esté haciendo ni de forma funcional ni de forma nominal la tarea de subsecretario. Es decir, el subsecretario es una plaza vacante. Tenemos secretario general y tenemos asesor legal que no han tenido el incremento más que el incremento general que se hizo el año pasado a todos los funcionarios en virtud de las negociaciones que lideró el Poder Ejecutivo. Nosotros seguimos ese aumento que fue el mismo a todos los empleados públicos. Existen innumerables formas de cómo poder verificar esa información, están los portales de transparencia, nosotros movimos toda la planilla y todos los pagos y todas las cuentas del Registro Nacional de las Personas al CIAFI, y entonces toda la información dejó de ser, digamos, antes un misterio a pasar a ser públicas, y ahí las personas y tal vez los medios nos pueden ayudar a hacer las diferentes investigaciones para que se den cuenta de que no se ha sufrido ningún incremento. Y a mí me da tristeza de que en medio de una situación de emergencia hagan creer, porque la nota la circularon diciendo que nosotros estábamos dando aumentos en medio de la emergencia. La planificación presupuestaria nosotros la estábamos haciendo antes de la emergencia y tenía como único fin prever esas áreas que queremos fortalecer con miras a un presupuesto del próximo año en la modificación en las partidas. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Solo una última consulta aquí de Noelia Bardales. Dice, ¿por qué ahora un joven, y se la traslado, de 16 años puede hacer trámite? Antes era de 17 años, 6 meses. Ella agrega, dice, estrategia dejó para hacer fraude, pero ¿puede un joven de 16 años solicitar, la pregunta entonces, tarjeta de identidad o no? Nosotros cuando iniciamos el proceso de enrolamiento y el llamado general dijimos que todos los mayores de 16 años pueden hacer el enrolamiento por una razón muy sencilla. Si usted tiene 16 años hoy y cumple 17 años mañana, por ejemplo, mañana será, ¿qué fecha mañana? Perdón. 29 mañana. 29 de abril. Entonces, por ejemplo, una persona tiene 17 años hoy y cumple 17 años mañana, 29 de abril. Hoy tiene 16. Esa persona va a tener 18 el 29 de abril del 2021 y necesita tener su documento listo para votar en noviembre del 2020. Entonces, las personas que tienen 16 años este año y que tendrán 17 el siguiente, pueden hacer su enrolamiento de solicitud del documento de identificación nacional, que les será entregado hasta que tenga 18. Claro, cuando tenga 18. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Sus palabras finales, agradeciendo por supuesto siempre la gentileza que cuando solicitamos su presencia, bueno, en este momento es vía Skype, pero sabemos por las circunstancias que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias y lo dejo por favor para que se despida. Bueno, le agradezco mucho, me gustó mucho este programa en el que podamos contestar todas las preguntas que los hondureños tienen.
Por favor, síganos en nuestras redes sociales, pongan las preguntas que se quedaron en el tintero en las redes sociales, escríbanos a los correos que les hemos pasado cuando tengan algún problema en el Registro Nacional de las Personas. Son problemas históricos, pero nosotros como Comisión Permanente estamos, y todo el equipo del Registro Nacional de las Personas, en la firme voluntad y trabajando todos los días para resolverlos. Así que ayúdenos a resolverlo, háganos de conocimiento su caso, permítanos darle una atención personalizada como hemos estado trabajando en esta nueva gestión del Registro Nacional de las Personas. Así que muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Buenos días a todos. Buenos días, gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias una vez más. El ingeniero Rolando Catán, presidente del Registro Nacional de las Personas, comisionado, nos ha acompañado esta mañana vía Sky, respondiendo a algunas consultas. Han quedado muchas, por supuesto, y como él mismo lo ha indicado, pueden ser enviadas a respuestas@registro-rnp.hn. Repito, respuestas@rnp.hn. Allí van a ser evacuadas por algunos profesionales del derecho, si ese es el caso, o por algunos técnicos cuando así se requiera. Más de 500,000 de compatriotas se habían preregistrado, pero el mismo continúa en virtud de la emergencia que se está viviendo en este momento por lo del coronavirus. Ha sido muy importante la comparecencia esta mañana del comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Rolando Catán. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Vamos a una pausa, no cambie nuestra frecuencia, nuestras estaciones de radio, seguimos en Facebook también y volveremos en contacto con nuestros compañeros desde México y Ecuador para hacer actualización de datos en relación a lo de personas infectadas y muertas en estos dos países. Una pausa breve y seguimos aquí en Hola Honduras.